Juan Guaidó adelantó que permitirá el ingreso de misiones extranjeras a Venezuela. Claro que vamos a invocar el artículo 187. La invasión la tienen los cubanos y los rusos. Nosotros lo que queremos es cooperación, explicó, en el marco de su gira nacional con miras a una gran marcha hacia el Palacio de Miraflores. Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de medio centenar de países, afirmó este sábado que está dispuesto a invocar el artículo de la Constitución que permite a llamar a misiones internacionales, aunque aclaró que sería en el marco de programas de cooperación. El líder opositor adelantó la posibilidad en un discurso en Los Teques, cuando criticaba la injerencia de las fuerzas cubanas y rusas, grandes aliados de la dictadura de Nicolás Maduro. La invasión la tienen los cubanos y los rusos. Nosotros lo que queremos es cooperación, y claro que vamos a convocar el artículo 187 pulgadas, sostuvo. Acto seguido, Guaidó aclaró que sería invocado en el marco de cooperación. Días atrás, el titular de la Asamblea Nacional comentó que el asunto necesita proceder con el debido cuidado para que la medida no abra la puerta a los militares de Vladimir Putin. No se puede aprobar al aire porque no queremos la invasión rusa, enfatizó. Algunos sectores de la oposición han llamado en los últimos días a invocar el artículo 187.11 de la Constitución que faculta para emplear misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. La oposición venezolana asegura que el país atraviesa una crisis humanitaria compleja y ha pedido donaciones a la comunidad internacional para paliar esta emergencia. Parte de estas ayudas se almacenan en las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia, pero el intento de ingresarlas el pasado 23 de febrero culminó en enfrentamientos entre los opositores y las fuerzas del orden público, ante la negativa de Maduro a aceptarlas. Guaidó, que está de gira en diversos actos, volvió a llamar a los venezolanos a armar un protesta cada vez que se vivan cortes de electricidad y agua, luego de una semana de constantes apagones en todo el país. Vamos a organizar un cada vez que sea necesario para exigir nuestros derechos, ya basta de burlas, dijo. También llamó a organizarse para expresar el descontento con el régimen de Nicolás Maduro, al que volvió a responsabilizar de los problemas en la red eléctrica y en toda la economía del país, y dijo que el movimiento que encabeza está lejos de apagarse. Por ahí hay algunos que andan diciendo que ya esto se apagó, no se rían. Lo único que se apagó es un régimen que dejó a oscuras las calles del país, afirmó. Guaidó dijo que hoy hay en todo el país cientos de puntos exigiendo sus derechos, en alusión a pequeñas concentraciones de opositores en diferentes lugares con el fin de coordinar acciones. Aquí no estamos pidiendo paciencia, todo lo contrario, estamos pidiendo organización y acciones ya, afirmó. Las concentraciones de los grupos opositores se producen de manera simultánea a una marcha del chavismo que ha comenzado a movilizarse por Caracas. Venezuela atraviesa una profunda crisis política que se agudizó después de que Maduro jurara en enero pasado un nuevo mandato que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un gobierno interino. Millones de venezolanos alzan su voz contra la dictadura que comanda con mano asesina Nicolás Maduro. Millones ya tuvieron que emigrar por la crisis humanitaria y económica que desangra al país.
y una gran porción de ellos ruega que se aplique la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es que en su artículo 187 inciso 11, la Carta Magna es clara, autoriza a la oposición a pedir fuerzas militares extranjeras para intervenir en territorio venezolano. Este punto puede ser pedido por la Asamblea Nacional, la misma que Juan Guaidó, el presidente interino, lidera. El escrito constitucional no deja lugar a dudas respecto a la potestad que tiene el órgano legislativo a convocar a una intervención militar foránea. Corresponde a la Asamblea Nacional, 11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. Guaidó había deslizado esa posibilidad el pasado 9 de marzo, cuando Maduro impidió que decenas de camiones con toneladas de ayuda humanitaria, alimentos y medicamentos, fundamentalmente llegaran a manos de los millones de venezolanos que pasan hambre. En las últimas horas, luego de verse desfilar por las calles de Caracas armamento misilístico ruso, las voces volvieron a pedir por ayuda extranjera. Art 187 número 11 fue el hashtag utilizado para hacer oír la desazón de los habitantes que ven pasar otra oportunidad para librarse de la dictadura. Es insólito y lamentable el silencio de la Asamblea ante el exterminio que se está llevando en Venezuela. ¿Qué más van a esperar? Más muertos, más presos, más exiliados. Llegó la hora de entender que estamos luchando contra narcotraficantes y terroristas, dice Ricardo Enrique Díaz Olavarría, dirigente venezolano en el exilio. Para la dirigente política María Corina Machado es imperioso que se asuma la responsabilidad de activar el artículo constitucional antes de que sea demasiado tarde. Reconocer que no podemos solos, no significa que el proceso sea dirigido desde afuera. El liderazgo y responsabilidad en la liberación de Venezuela es de los venezolanos. Por eso, la Asamblea Nacional debe también asumir su responsabilidad y activar el art. 187, numeral 11 pulgadas de la Constitución. Nicolás Maduro y Vladimir Putin no tienen nada en común. Uno imagina conversar con seres alados, el otro es frío, calculador y voraz. Aquel baila salsa en público, este se muestra sumergiéndose en aguas heladas para demostrar hombría. Hasta es muy probable que el ruso sienta algo de desprecio intelectual por el caraqueño, pese a que este declare una amistad férrea entre ambos. Pero la verdad es que solo los reúne la necesidad. El primero busca la forma de detener el reloj que marca el derrumbe de su dictadura. El segundo también, pero por otra fijación, los recursos naturales de Venezuela. El ex espía de la KGB grande sabe cuándo penetrar en un país devastado por una crisis humanitaria. Lo hizo en Siria, de igual forma, cuando el régimen de Bashar al-Assad sucumbía. Las diferencias entre el país latinoamericano y el árabe son amplias. Sobre todo porque por estas latitudes no corren los ríos de sangre que tiñen de rojo Medio Oriente. Sin embargo, ambas naciones están comandadas por dictadores que desprecian el sistema democrático y que aplastan a sus opositores. Es allí cuando Rusia hace su entrada mesiánica. 8 días atrás un Antonov An-124 con casi 100 militares rusos aterrizó en Caracas. Lo hizo bajo el mayor sigilo. Sin embargo, la noticia se expandió de inmediato. Moscú contraatacó a las críticas. Tenemos todo el derecho, dijo María Zaharova, portavoz del Ministerio del Exterior. Washington condenó la interferencia del Kremlin en asuntos internos venezolanos hasta el extremo de desplegar sus fuerzas en el terreno. Zaharova incluso lanzó: ¿cuánto tiempo estarán allí? El tiempo que necesiten. El tiempo que los necesite el gobierno de Venezuela.
son los recursos naturales, gritaría Juan Guaidó si acaso se presentara un imaginario debate entre el presidente encargado y el usurpador de Miraflores. Es que Rusia no solo se encamina a quedarse con la mayoría de la producción de petróleo, sino que además ya está operando en el arco minero de Orinoco, donde se concentra una de las mayores reservas de oro y diamantes del continente. En las próximas semanas se concretará la cesión. Las negociaciones son llevadas adelante por Vladimir Zaimsky, embajador ruso en Caracas. Esta área tiene una superficie de 114.000 kilómetros cuadrados con riquezas minerales y está situada en el sur del estado de Bolívar. El otro Vladimir Putin se relame, sabe que Maduro firmará el papel que le coloquen delante con tal de conseguir algo de oxígeno en forma de divisas. El dorado venezolano, finalmente, podría tener su sede administrativa y financiera en Moscú, algo que el conquistador Sebastián de Belalcázar jamás hubiera imaginado 5 siglos atrás. Es que se calcula que bajo la superficie de la nación bolivariana existen unos 40 millones de toneladas de diamantes más un incalculable reservorio de oro y basalto, de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Minero chavista. Tentador para cualquier zar que se precie. En Siria, Rusia aceleró su presencia a partir del 30 de septiembre de 2015. Lo hizo con sus aviones caza, bombardeando objetivos de la oposición al régimen, en medio de una guerra civil sangrienta. A partir de allí, Al-Assad dependió casi enteramente de la asistencia moscovita, tanto militar como económicamente. Como así de Irán, casualidad o no, otro de los socios de Maduro. A cambio, Putin sacó una ventaja estratégica absoluta. Plantó bandera en Damasco, controló a los militares sirios, los utilizó para los trabajos más sucios y se quedó con las perlas que aún quedan en el devastado país. También consiguió bases, sobre todo con una que representó un sueño imposible para sus antecesores soviéticos, poseer una propia en el mar Mediterráneo. Se instaló en Latakia, al norte del Líbano. Será difícil que abandone esas aguas azules y estratégicas. La administración de Al-Assad sabe que la ayuda rusa será costosa. Estará atada durante varios años, décadas a la deuda contraída con el Kremlin por los armamentos que fueron provistos durante el largo conflicto interno. Pero adicionalmente a sus armas, el jerarca ruso escribió algo más. Sacó una pluma y comenzó a escribir. Redactó de forma casi absoluta, en un 80%, la nueva constitución que aún espera ser promulgada en el Parlamento. Aunque todavía no está en vigencia, se cumple de facto. De conseguir sostener a Maduro en el poder, sugerirá una nueva reforma sobre la Carta Magna. El régimen deberá pagarle por sus servicios. No serán baratos, desde luego. Las riquezas naturales podrían quedar casi en su totalidad en manos de la Federación, comprometiendo un futuro gobierno de transición hacia una democracia plena. Xi Jinping se quedaría además con una parte por el pasivo que Caracas mantiene con el gigante oriental. Para ellos quizás, las telecomunicaciones. Como hizo Irán en Siria, que se apropió de las principales empresas del sector controlando ya la telefonía e internet. En la actualidad el rojo venezolano con Rusia y China es de casi 31.000 millones de dólares, de acuerdo a las estimaciones hechas por Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. La deuda con Beijing en este momento está en el orden de los 20 millardos de dólares. Con Moscú es cerca de la mitad. Eso se paga con petróleo. Es un servicio al año de cerca de 7.000 millones de dólares, señaló el economista a Infobae. El préstamo no redundó en un beneficio tangible para Venezuela. Además que se hizo en un marco en extremo opaco. Con nula transparencia, añadió Oliveros.
Las cuentas con el Kremlin van más allá, es que Putin prometió asistencia militar y tecnológica en este momento de debilitamiento absoluto. A la presencia de agentes del G2 cubano hay que agregar, ahora a los uniformados rusos. Simón Bolívar se rebelaría ante semejante invasión. Seguramente el ejército heredero del Libertador se sienta herido en su orgullo. Quizás Vladimir Padrino López vea una excusa perfecta para saltar del otro lado de la cerca. El tiempo se le termina. Ayer John Bolton volvió a advertírselo como lo hizo toda la semana. La voluntad del pueblo venezolano es ser libre. Defiéndalos a ellos y a la constitución de la corrupción de Maduro, de los paramilitares de Diosdado y de la represión cubana. Sea parte de la solución, le dijo el asesor de Donald Trump para los asuntos de seguridad nacional. Putin planea sacar el mayor provecho del régimen, firmar contratos de todo tipo en su beneficio y quedarse con la mayor cantidad de recursos naturales. Ya tiene la mitad de la petrolera más importante en el exterior de PDVSA S.A., Citgo, y va por toda la porción. Abril será clave para ello. Tal vez también pretenda plantar alguna bandera para quitarle protagonismo a China, cada vez más presente en América Latina. En sus reiteradas apariciones públicas, el dictador caraqueño advirtió que el pueblo jamás se rendirá ante ningún imperio. Giro sarcástico del hombre que habla con pajaritos, desconfía de varios de sus generales y coroneles y ofrece la defensa de su país a imperialistas amigos. No solo eso, también embarga a generaciones de venezolanos, le facilitará a Rusia su crudo, sus diamantes y demás tesoros bajo tierra. En la aeronave rusa arribada a la capital hace una semana, más allá del centenar de militares se transportaron 35 toneladas de cargamento. A cargo del operativo estuvo el jefe del comando principal de las fuerzas terrestres rusas, Vasily Tonkoskurov. Algunos opositores desconfiados se ilusionan. Creen que los visitantes podrían ser la escolta póstuma de Maduro y su círculo íntimo hacia el destierro.